Buenas noches, mi nombre es Jonathan Vélez. En esta práctica de laboratorio, pues para el numeral uno, lo primero es determinar la constante de tiempo que está como RC, al ser pues un circuito RC de primer orden. Después se define un vector de tiempo con el fin de observar gráficamente eh, el comportamiento, para así proceder luego a definir la función de transferencia y graficar la respuesta del sistema a la rampa, impulso y escalón, tal como se ve en la imagen de acá. Eh, donde se puede ver que en la imagen de la respuesta a la rampa, un comportamiento característico de dicha señal, siendo estable ya que la salida crece como con la entrada. Presenta error en estado estacionario, el cual es constante. Sin embargo, cuanto más pequeña sea la constante de tiempo, más pequeño será el error en estado estacionario y también tendrá una mayor velocidad de respuesta. Por otro lado, es posible analizar gráficamente que la respuesta al escalón y al impulso eh, alcanza el estado estacionario en el mismo tiempo. Esto debido a que el tiempo de carga del circuito es proporcional a la magnitud de la resistencia eléctrica y la capacitancia. El producto de la resistencia por la capacitancia define la constante de tiempo del circuito, sabiendo que el tiempo de carga se mide cuando el capacitor se encuentra aproximadamente en el 99% del voltaje final, es decir, aproximadamente 5 veces la constante de tiempo. La constante de tiempo marca entonces el tiempo en el que el condensador alcanza su voltaje máximo, si es que la corriente pues es constante. En conclusión, la respuesta al escalón y al impulso son estables, no presentan error en estado estacionario y la velocidad de respuesta depende de la constante de tiempo. Eh, Sabiendo esto, eh, pasamos a esta parte de acá, eh, donde dentro del código creamos un vector con varios valores de capacitancia, de modo que esta fuera variando mientras la resistencia permanece constante, para posteriormente graficar, donde se puede ver que a menores valores de capacitancia tienen una mayor velocidad de respuesta. Esto se debe a que se va a tener una menor constante de tiempo, llegando a su constante de tiempo de forma más rápida, cargando más rápidamente el capacitor de menor capacidad. De forma similar ocurre con las resistencias, tal como vemos en la imagen. Debido principalmente a que una menor resistencia permitirá una menor oposición al paso de corriente, haciendo que el capacitor se cargue más rápidamente. Por otro lado, la ganancia, que es una magnitud que expresa la relación entre la amplitud de una señal de salida respecto a la señal de entrada, se puede ver en las gráficas que los diferentes valores de la resistencia y las capacitancias no afectan la ganancia, y es fácilmente observable desde la propia función de transferencia, ya que la ganancia es el numerador de dicha función de transferencia, que en este caso pues sería 1. Ahora analizando el tiempo de asentamiento, que es el tiempo requerido para que las respuestas transitorias alcancen y permanezcan dentro de más o menos 2% o de más o menos 5% el valor final o valor estable, y el tiempo también de subida, es posible ver que estos dos tiempos dependen de la constante de tiempo, por lo cual se tiene que a menores resistencias y o capacitancias, menor será el tiempo de asentamiento y de subida, teniendo claro que para respuestas sin oscilaciones se cumple que el tiempo de subida y de asentamiento es igual. Finalmente, se tiene pues la realimentación negativa, que como podemos ver, donde se define la realimentación, luego se define eh, la función de transferencia y pues se le da la respuesta al impulso. En la gráfica, eh, pues tenemos que la realimentación negativa es un tipo de realimentación en donde el sistema responde en sentido opuesto a la señal. El mecanismo consiste en hacer realimentación sobre la entrada del sistema de forma proporcional a la salida, haciendo que se invierta el sentido del cambio a la salida. Este tiende a estabilizar la salida, procurando que mantenga en condiciones constantes, tal como se observa en la gráfica con la realimentación. Bueno, para el numeral 2
tenemos definidos dos vectores, el de tau y el de la constante k. Entonces, este representa los valores de la constante de tiempo, los valores de la constante de realimentación. Eh, bueno, en esta gráfica no se puede ver bien ya que lo hice en MATLAB Online. Sin embargo, pues en el MATLAB de escritorio pues se puede ver mejor y pues yo procedí a descargar las imágenes. Bueno, pero primero voy a explicar un poco el código, donde vemos que eh, el for recorre los diferentes valores de tau definidos en el vector y además la función de realimentación que recorre, digamos, que manualmente el vector k también está dentro del for, dándole el valor de los índices de k, y así se realiza de manera similar para representar gráficamente los demás casos, tanto para el impulso, escalón y la rampa, como vemos aquí. Bueno, entonces, ya analizando pues las gráficas obtenidas, en la respuesta al impulso es posible observar cómo a menor constante de tiempo, mejor velocidad de respuesta, similar a lo observado en el numeral anterior, visualizando de manera simultánea que a mayor constante de realimentación, mayor velocidad de respuesta, alcanzando con mayor rapidez el estado estacionario de la señal, además de que la constante de realimentación puede mejorar significativamente la velocidad de respuesta, ya que, por ejemplo, para una constante de realimentación igual a 9 y un tau grande de 6, tal como podemos ver en la gráfica, tiene una mejor velocidad de respuesta en comparación a un tau pequeño de 0.7 y una constante k de 0.3. Pues mejor o mayor velocidad de respuesta. Es más correcto decir mayor velocidad de respuesta porque pues también depende de lo que queramos realizar con el sistema. Bueno, en la respuesta al escalón, si tiene manera similar, mejor velocidad de respuesta o mayor velocidad de respuesta, perdón, a constantes de tiempo menores. En este caso, a mayor constante de realimentación, evidentemente también incide una mayor velocidad de respuesta, tal como la respuesta al impulso. Sin embargo, en la respuesta al escalón se puede observar cómo la realimentación tiene influencia en la ganancia del sistema, donde a menor constante de realimentación, mayor ganancia. Es fácilmente observable. Mientras tanto, para la respuesta a la rampa, se ve como a menor constante de tiempo, más pequeño el error en estado estacionario. Em, Teniendo a menor constante de tiempo, mayor exactitud. Ya para el numeral número 3 tenemos en el código eh, un vector que contiene las diferentes frecuencias naturales. Se reemplaza directamente el factor de amortiguamiento en la función de transferencia, que como se puede ver en su forma general, pues para sistemas de segundo orden, se tiene un factor de amortiguamiento de 0.3, el cual es característico de sistemas subamortiguados. Eh, por acá podemos ver la gráfica, eh, donde pues tenemos eh, la respuesta de los sistemas. En la primera gráfica, pues en esta de arriba, se puede ver la respuesta característica de estos tipos de sistemas con oscilaciones y atenuaciones, analizando además que a mayor frecuencia natural para un mismo factor de amortiguamiento, mayor velocidad de respuesta, ya que el tiempo en esas transitorios es menor,
Y por otra parte, en la gráfica de abajo, en donde se puede ver los diferentes comportamientos de los sistemas, siendo los factores de amortiguamiento 0.2 y 0.7 los característicos para sistemas subamortiguados que tienen dos polos conjugados. Sin embargo, es posible en la gráfica ver cómo el comportamiento para un factor de amortiguamiento de 0.2 presenta mayores oscilaciones, que es esta línea azulita, pero además tiene una mayor velocidad de respuesta. Para un factor de amortiguamiento pues en comparación el factor de amortiguamiento de 0.7, que también es subamortiguado, pero no tiene tantas oscilaciones. Bueno, eh, para un factor de amortiguamiento de 1, se tiene un comportamiento críticamente amortiguado, que es esta línea amarilla, que se destaca por no presentar oscilaciones, además de tener dos polos reales negativos iguales. Finalmente, para un factor de amortiguamiento de 6, que es la línea moradita, se tiene un sistema sobreamortiguado que no presenta oscilaciones, pero además es el de menor velocidad de respuesta, el cual tiene dos polos reales negativos diferentes. Posteriormente, entonces, se hizo el proceso de respuesta o de simulación para mirar la respuesta al escalón, tomando en cuenta diferentes valores de K, valores de realimentación, y se hizo pues un recorrido por el vector para cada uno de los vectores y se realizaron gráficas para cada uno, teniendo en cuenta que entonces tenemos un omega n de 2 y tenemos un z de 0.5, que es el factor de amortiguamiento. Vamos entonces a ejecutar, y después de que ejecutemos entonces vamos a tener las gráficas correspondientes. Inicialmente entonces tenemos esta respuesta o esta gráfica donde se compara la respuesta al escalón con un omega n de 2 y un factor de amortiguamiento de 0.5 y con un lazo abierto, no tenemos una realimentación. Y tenemos entonces acá el máximo pico y tenemos que el sistema pues genera ese sobrepaso del valor unitario y luego genera la estabilización. Luego entonces tenemos una gráfica donde representamos la respuesta al escalón pero con una realimentación, y esa realimentación la variamos en 0.35, en 1 y en 6, que eran los valores que se tenían. Para esto entonces tenemos que a mayor valor de la realimentación, pues van a disminuir todos los factores y todos los parámetros de la respuesta. Es decir, la velocidad, bueno, la velocidad en realidad va a aumentar a medida que va aumentando el K, pero entonces los valores de amplitud disminuyen y vemos que tiene más rizado a medida que va aumentando el valor de K. Cuando el valor de K es muy cercano a cero, es decir, a un sistema sin realimentación, pues vemos que el asentamiento es relativamente rápido, mientras que cuando el K aumenta, el asentamiento es mucho más lento y tenemos unos rizados o digamos que un sistema amortiguado mucho eh, más evidente, o podríamos decir que más alargado en el amortiguamiento. Luego entonces tenemos la representación de la figura 2, que es entonces ahora para la respuesta al impulso. Misma situación, tenemos entonces una representación para la respuesta al sistema con omega n igual a 2 y con el factor de amortiguamiento en 0.5, pero sin realimentación. Entonces vemos que tiene un pico bastante grande, un rizado no tan pronunciado, eh, ese amortiguamiento digamos que es un poco pequeño y el asentamiento es relativamente rápido en cuanto al factor de tiempo. Eh, Cuando tenemos entonces ya los valores de K variados para los mismos valores exactamente, solo lo único que cambiamos es la señal de entrada, tenemos entonces que, digamos que se presenta la misma situación, una velocidad, digamos que no es cambiante, al menos no mucho, se nota una pequeña diferencia
una respuesta un poquito más lenta a medida que va aumentando el K. No es tan evidente, pero se puede ver que la respuesta es un poquito más lenta. Y tenemos unos niveles de rizado pues mayores a medida que aumentamos el K, es decir, se presenta la misma situación que en el anterior, solo pues que la respuesta depende ya de la señal de entrada, pero es igual, es un nivel de asentamiento o un tiempo de asentamiento mucho más largo y tenemos un rizado también mucho mayor, en el cual pues se evidencia el sistema amortiguado, evidentemente, que tenemos en la simulación. Luego entonces hacemos ese mismo tratamiento, pero para una señal de entrada en rampa, y esta respuesta a la rampa sigue siendo entonces con omega n igual a 2 y con el factor de amortiguamiento igual a 0.5. En un sistema que no tiene realimentación, la respuesta, digamos que la estabilización se da muchísimo más rápido, en 2 unidades de tiempo, solo que sí se nota pues un error, un nivel de error considerable. Digamos que no es exageradamente grande, pero sí es un error que se puede ver a simple vista. Cuando tenemos entonces la respuesta a la rampa con realimentación y variando los valores de K, igual los mismos valores, tenemos que la estabilización puede ser más rápida en unos valores mayores de K, es estable, pero los errores aumentan considerablemente. Entonces, podemos decir que ese valor de realimentación, a medida que sea más grande, pues va a hacer que sea menos exacto el valor de la salida. La exactitud cambia considerablemente, a pesar de que sea una estabilización muy rápida, no es pues digamos que un sistema muy eficiente dado que presenta errores pues excesivamente grandes. Entonces toda la señal completa de la señal generada pues en el valor amarillo, ¿sí o qué? Entonces, bueno. Ahí estaría el primer cursor y el segundo lo llevamos hasta ahí. Entonces el tiempo que reporta ahí sería el delta de t 37.2 milisegundos, que es el tiempo de toda la señal, pues el de carga y de descarga. Carga de este lado, descarga de este lado. Y cambiamos entonces a la señal pues a los tiempos de carga, y ese tiempo de carga sería hasta cuando se estabilice, que en teoría pues debería dar a los 5 tau, pero vamos a ver más o menos al 98% de la amplitud, que sería ¿Sabes qué decir? Ese valor que te dio es súper chévere porque tiene una resistencia exacta. Ahí, por ejemplo, estaría pasando por el establecido, que sí, y vamos a llegar a... Ahí estaría 465, vamos a subir hasta 485, que es más o menos el 98%, sí. Es el 98%. Sería como por ahí, aunque subirlo para allá. Ahí. Y sería entonces el delta de t sería de 10.8 milisegundos. Estaría ahí. Y en el tiempo de descarga deberíamos tener más o menos lo mismo, pero entonces vamos a mover este cursor acá. Sería donde empieza la descarga. Y cambiamos al otro cursor hasta donde termina la descarga, que es más o menos donde de 0 sería en el voltaje 1, donde se acerque o aproxime a 0, o el valor más bajito, que en este caso pues yo creo que es de 50 milivoltios. Vamos a ver si podemos bajarlo un poquito más. No, todo queda como en 50 milivoltios, aunque hay unos valores por ahí negativos, pero es de oscilación.
más o menos por ahí, serían 9.6 milisegundos en tiempo de descarga, pues para la estabilización de la descarga. En el circuito RLC, entonces la frecuencia calculada fue de 2.109 kHz. Esto con un factor de amortiguamiento de 0.75 y valores de L2 217.5 microhenrios y capacitancia de 2.27 microfarads. Luego entonces se procedió a hacer la medición, se entregó una señal cuadrada. Sabemos que la señal original pues no nos va a entregar esa señal cuadrada por motivos de resonancia. Pues el circuito es un circuito oscilatorio y entonces pues hace la modificación. Luego entonces observamos dentro de la señal de salida, vamos a posicionar los cursores en los tiempos que se supone debería entregar el valor esperado, pero entonces tenemos que tenemos un 5 tau, pero la frecuencia que calculamos la calculamos para 8 tau en la mitad del periodo, es decir, un total de 16 tau para la señal completa. Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos en 8 tau con unos puntos desde la señal de entrada cuadrada en la posición superior y ahí terminaría pues en la inferior. El tiempo entonces sería el delta de t 237 microsegundos y esos 237 microsegundos corresponden a los 16 tau, perdón, a los 8 tau. Luego entonces hacemos la búsqueda del tiempo, o bueno, sí, el tiempo que corresponde a más o menos el 98% del voltaje de salida o de la amplitud de salida, que es lo que nos diría que está estable el sistema, ¿cierto? Cuando llegamos a ese 98% de la amplitud, ya podríamos asegurar que estamos en la estabilidad correcta y eso lo vamos a comparar entonces si efectivamente nos da a las 5 constantes de tiempo. Entonces haciendo la búsqueda encontramos que el valor más cercano fue un poco complicado encontrar el valor porque oscila entre 3.98 y 4.15, pero encontramos que el 4.15 es el valor que corresponde más o menos al 98%. En realidad el 98% de la amplitud total sería 4.09, pero pues no fue posible encontrar ese punto. Ahí vemos de pronto que quedaría un poquito por encima de los 5 tau, es decir, está más cercano a los 6 tau que a los 5 tau, pero digamos que es un valor bastante cercano a lo que nos encontramos. Digamos que hay que tener en cuenta pues también los valores de resistencia que fueron relativamente bajos. Eso nos podría complicar un poco el asunto y es que utilizamos una resistencia de 14.95. Estos fueron los valores con los que trabajamos cada uno de los elementos, tanto para el circuito RC como para el RLC. Y estos son los porcentajes de error que se calcularon a partir de las mediciones en los valores de 5 tau para los deltas de tiempo.